crees que tendríamos que hacer una cortinilla un día de estos? Deberíamos tener algo para que la gente pueda identificarnos. Sí. Pues se hace en un momento. Yo soy el creativo, ¿no? Venga, ahora ahí. Con colorines, ¿no? Sí. Siempre colores. ¿De qué irá el capítulo de hoy? Misterio, misterio. Lo estáis deseando, ¿verdad? Pues va de cómo hacemos nuestra cortinilla. Mentira. Va de cómo hacemos nuestra cortinilla cutre. Oye, cutre, perdona un momento. Va de como Adrián, como flipáis con Adrián. Hoy hacemos un capítulo especial sobre Adrián, un Q&A. ¿Qué? ¿Un cuba qué? Q&A. Ah, Q&A. Question and answers. Ah, Es que aquí somos internacionales. estoy muy fuori, ¿eh? Podéis mandar todos los dulces que queráis a la dirección que dejaremos abajo. También aceptamos postre, salado también. Mira, yo no. A Adrián le gustan mucho las patatillas. Ya está. Sabor me flipa. queso, sabor. Ya está. Tenemos cortinilla. ¿Estáis preparadas? ¿Preparados? A ver, ¿dónde está la luz? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de... ¡Animanta! Se había vuelto loco, ¿eh? Se ha matado. Gracias, Marta, por el cuaderno. En este capítulo de Animantas, ¿de qué hablaremos, Adrián? Hoy vamos a hablar de un concepto que no todo el mundo conoce y yo hasta hace relativamente poco tampoco, que es el hyperlapse. Todo esto salió de que hará meses, Ya hace tiempito que lo grabamos. hace muchos meses, se celebró aquí en Bristol el Gromit Unleashed 2. Armand invita a ciertos artistas, determinados artistas, a que customicen una serie de personajes de la empresa. Este año, en la segunda edición, fueron Wallace, Gromit y Fedes fue la novedad, que para quien no lo conozca es el pingüino de los pantalones equivocados. ¡Oh, Dios mío, es tan mono! Es mola genial. Entonces nos dedicamos a los senderos que estaban marcados para ver todos los Wallace y todos los Gromits y todos los Fedes y dijimos, pues tenemos que aprovechar esto y hacer algo. Entonces se nos ocurrió hacer un hyperlapse. Un hyperlapse. ¿Qué es un hyperlapse? Yo creo que tú lo has inventado. Yo también creo, pero bueno, igual no me lo he inventado. Pero bueno, es un hyperlapse es básicamente de la familia de timelapse. Todo el mundo sabe lo que es un timelapse. No. Cuando pones una cámara fija y la programas para que vaya haciendo fotos periódicamente, cada X segundos, cada X minutos, entonces tienes un vídeo de progresión de algo que esté pasando. Pues o sea, habéis visto muchos ejemplos de cielos, muchos ejemplos de pues, el coche se va moviendo y ves un recorrido. Claro, en temas de animación, por ejemplo, está muy bien, es muy típico para el behind the scenes, ¿no? El cómo se hizo de las películas, ¿no? Sobre todo en stop motion gusta mucho hacerlo porque ves todo el proceso de... Porque la gente se pregunta, papá, mamá, todavía os preguntáis, ¿pero eso lo mueves foto a foto? Sí, se hace foto a foto, mueves un poquito el muñeco, lo hace, tal. Claro, te ves a ti mismo o al animador que tú, pues lo ves cómo va moviendo el esto siempre se edita un poquito. Pero, ¿qué diferencia hay con el hyperlapse? El hyperlapse es un timelapse que básicamente no está limitado a estar parado en un sitio. Aunque el timelapse sí que se permite cierto rango de movimiento mínimo, el hyperlapse no está limitado de ninguna manera. Es decir, yo cojo la cámara y me muevo por el espacio tranquilamente y voy sacando fotos. Puedes hacerlo al hombro, puedes ponerlo en un trípode, pero tú te puedes mover tranquilamente por el espacio mientras vayas sacando fotos cada, pues digamos, cada X metros o cada X segundos, ¿vale? ¿Nosotros qué hicimos? Básicamente cogimos una de estas esculturas y dijimos un Gromit y un Wallace. Y un Wallace que tienen algo de espacio alrededor. Claro. Sí. Uno lo hicimos un poco más al aire, así cámara en mano, el muñeco central y dábamos una vuelta alrededor. Y cada paso así ojo de buen cubero íbamos sacando una foto, ¿vale? Y eso quedó pues así. Sí, Lo que os habéis quedado. Sí, quedaba flipados. Una vez hicimos decidimos hacer uno más bien acotado y controlado. Para ello lo que hicimos fue, desde un punto más o menos de referencia, con ayuda de una cuerda y una tiza, marcamos en el suelo una semicircunferencia para que los puntos fueran equidistantes del punto central que queríamos, en este caso Gromit, con el fondo del London Suspension Bridge, con el fondo del Suspension Bridge de Bristol, que es uno de los iconos de la ciudad. Claro, entonces cogimos la cámara y fuimos haciendo una foto en cada punto que habíamos marcado con un espacio de... Cada 20, yo creo, nos volvimos locos. locos. Muy poco, nos volvimos muy locos. Como ya que estamos, pues lo hacemos. No sabéis lo que es editar cada 20 centímetros, ¿vale? Es una locura. Somos animales stop motion. Estamos hechos para sufrir. Y lo editó ella, así que... Yo encantado. Estamos hechos para sufrir. En el mundo. World of Pain, chicos. World of Pain. Tenéis que hacer las cosas pensando en que luego tenéis... Y nada, esto es un poco, como hemos dicho antes, behind the scenes de cómo hicimos el hyperlapse de Gromit.
¿Qué te duele? ¿Me duele la espalda? Pero mira qué bonita puesta Sol, mira tú, mira qué bonita. Y el resultado final. Ah, sí. Que aquí como entran vídeos... Aquí como entra el vídeo, pues nos la pela. Fuera, el problema que teníamos también es que la luz cambia mucho, el suelo estaba desnivelado, hacía un frío terrible. Empezamos con un solecito así como, qué bien, tal, pero allí en lo alto de Bristol corría el aire que daba gusto. Un frío, esto que dices, bueno, todavía es verano, no hemos llegado al otoño. Qué frío. Pero bueno. Si grabáis en exterior, estad preparados para todo. Abrigaos, y más en Inglaterra. Chubasquero importante. Entonces dijimos, pues vamos a hacerlo en un espacio aún más controlado. Y vamos a hacerlo con nosotros. ¿Cómo aplicamos esto a la animación? Pues vamos a hacer... Esto básicamente era un traveling circular. En la animación lo llamábamos un traveling circular, pero usando la gracia del Hyperlapse. Entonces, ¿qué hicimos? Básicamente, utilizando la misma técnica, pero como todo tiene moqueta en este país, pues lo que hicimos fue marcarlo con celo para no estropear la moqueta, ¿vale? Y la técnica fue la misma. Entonces, rodamos en el salón de casa de María y en el jardín de nuestra casa. Y la idea era conseguir que de una mitad de la animación a la otra mitad de la animación casaran, por así decirlo. Entonces parecía que desde mi pared salíamos directamente al patio de Adrián. Y es genial, y la verdad es que quedó muy guay, la verdad es que quedó divertido, fue divertido, no hizo tanto frío, justo ese día hizo... No, la verdad es que hizo un día muy bueno. Un día maravilloso, por eso decidimos ir a la terraza. Sí, básicamente fue la excusa porque nos daba pena estar en el interior sí, en un día de sol. No absorbemos nada de vitaminas, estamos perdiendo vitaminas a una velocidad de espanto. También, problema de editing después, porque claro, estamos en el exterior, había una nube venía, una nube no. Lo que se llama el cartel flickering. Lo bonito del Hyperlapse es que como lo vendemos como Hyperlapse y no como animación, no lo comemos. Que queda así un poco... Bueno, pero ¿qué pasa? es un Hyperlapse. Nosotros no nos contentábamos con simplemente hacer el traveling. Decidimos hacer animación intermedia. Teníamos nuestros peluches, en plan de utilizamos cogimos al Stitch y hicimos una pequeña compresión con él, ya que somos animadores, pues hicimos nuestra primera pixilación. La verdad es que luego al final del rodaje el brazo dolía porque parece que no, pero era como ¡aguanta el bicho! Nosotros cogimos un peluche y no se nos ocurrió coger una pesa. No. Cuando hagáis pixilaciones, acordaos de, importante, cuidad vuestro cuerpo. No hagáis cosas muy extremas porque hay que aguantar. O hacerlo en varios días con una luz controlada, no como nosotros de tenemos que rodarlo esta tarde y tiene que salir. Pero bueno, nosotros la animación es hardcore, ¿vale? La animación es atreverte y tirarte y decir, pues esta tarde me voy a animar. Aquí todo, me voy a animar aquí el Hyperlapse porque sí. Porque y ya está. Te digo, esto es lanzarse un día. Así que tuvimos una planificación, calculamos exactamente cuánto queríamos hacer, calculamos la cantidad de frames para que fueran 48 frames cada lado. Eso es, para que casara un tiempo con el otro. Entonces hicimos como... Claro, nos quedó una animación de 4 segundos. La idea, en este caso, era que pudiera ser un loop. O sea, al final era una animación cerrada que donde empezaba podía... O sea, en cualquiera de los puntos intermedios podías hacer un loop con ella. Sí, nos gusta vernos y nos gusta vernos así en retrospectiva una y otra vez, ¿sabes? Entonces vamos a acabar este vídeo poniéndonos a nosotros mismos en bucle, ¿sabes? Durante 20 minutos. Eso es muy de... ¿Qué? ¿Habéis visto nuestra utilización de timelapse para rodar un hiperlapse? ¿A qué mola, Es que esto nos prepara. Eso es metacine. Cine centro del cine. Pues vamos a tener una cantidad de bloopers que va a ser... Ya ves, el día que hagamos los vídeos de bloopers, arderá España. Y el resto del mundo, porque tenemos para dar y repartir. Porque os van a arder los ojos y... ¿Por qué? ¿Por qué sigo viendo esta mierda? Porque nos queréis. Y porque seguramente seáis familia y amigos. No muchos más. Así que, ¿para qué nos vamos a...? Aguantaos. Mamá, hola. Aprovecho este momento para saludar. Mira, salgo en el ordenador. Dile que me ponga un comentario y me ponga like. A los demás también. No hace falta que seáis mi madre y mi hermano. Todos podéis dar like, todos podéis dar al like si no gusta. ¿Por qué? La vida es así. Hay cosas que gustan y cosas que no. Lo aceptaremos. No, María no. María lo va a llevar fatal. Pero bueno, no. Después de dar dislike. Prometo que no lloraré.
Sí, suscribíos, darle a like, poner comentarios, poner sugerencias, poner si queréis que hablemos más cosas, poner oye el Hyperlapse realmente no es esto y nosotros hemos hecho una animación con un traveling que también puede ser. También, ¿verdad? Si tenéis alguna cosa que queráis que probemos y experimentemos aquí en vivo y en directo, No me gustará. lo hacemos. Mercenarios de la animación. Nos vemos en otro capítulo. Chao, chao. ¡Qué frío! Es que impresión da cuando te acercas a los ojos de Weber.